Entonces, bueno, ya una vez comentando y solicitando autorización para que sea grabada esta sesión, la idea de este espacio es que ustedes compartan dudas. En este momento, bueno, no he recibido respuesta, disculpe, por parte de ninguno de ustedes, ni pues en este momento ha habido interacción, pero bueno, la idea es que me compartan las dudas que tengan. En el momento que deseen, pueden abrir el micrófono y hacerme saber sus inquietudes. Bueno, en lo que se me pasa la tos, Hola, buenas noches. perdón, ¿eh? Aprovechar para que se le pase la tos. Es que le iba a decir que tengo problemas con mi cámara. Cuando la activo no funciona, siempre se ve en negro y desde el semestre pasado tuve ese problema, pero tengo, no sé si Sí, no te ustedes me apures. ven. Ah, ya, ya, Ah, ahí bajó. estás, Angélica. Hola, ¿qué tal? Sí, ya. Ya, Es que se me fue la saliva por otro lado, pero bueno, creo que ya. no sé si me va a dejar así la foto o qué, pero bueno, Bueno, aquí estoy. perfecto, muchas gracias. Bueno, lo primero sería, aprovechando que estás conectada, preguntar si revisando el curso, con esa primera revisión que ya le dieron, surgen algunas dudas, no con respecto al caso hipotético que vamos a trabajar, porque efectivamente eh, pues vamos a ahorita abordar precisamente cómo vamos a trabajar con el caso hipotético, porque esa es la mayor duda con este curso, ¿no? Ya que está totalmente diseñado para trabajar con un caso hipotético y no con un proyecto o un caso que ustedes elijan trabajar. Entonces, todos vamos a trabajar con lo mismo. Y bueno, de eso va a ir esta primera sesión en línea que vamos a tener. Y voy a empezar por compartirles. Me voy a ir sobre lo más concreto, que es precisamente esta parte del caso hipotético, para asegurarme de que esta parte quede grabada, ¿no? Que no se nos vaya a cortar, porque solamente media hora de oportunidad para que estemos aquí grabando. Entonces, listo. Ok. Eh, Voy a empezar presentándoles un poco de qué va a ir la materia. Bueno, como les comentaba, este curso, inicialmente cuando se empezó a trabajar con esta materia de evaluación de impacto de proyectos culturales, eh, procurábamos que ustedes mismos eligieran un proyecto cultural con el cual iban a trabajar y con el cual iban a querer realizar esta evaluación de impacto, ¿no? Pero bueno, dado que solamente tenemos un semestre para lograr no solamente diseñar la evaluación de impacto, sino también ejecutarla, implementarla y entregar un reporte de resultados finales. Era muy complicado, muy complejo, ¿no? Que lograran ustedes entregar en tiempo, forma, se volvía algo, eh, la verdad, muy difícil, ¿no? Para ustedes. Desde el hecho de elegir, encontrar un proyecto cultural, una organización, una institución o demás, donde hacer la evaluación de impacto, conseguir los permisos y demás, ¿no? Y a veces, muchas veces, inicialmente les decían que sí, pero en el momento que se les solicitaba acceso a la información, porque se tenía que aplicar encuestas a los usuarios, entrevistar a los empleados y demás, resultaba que se echaban para atrás y ya no les permitían el acceso y ya andábamos a la mitad del semestre, casi al final, y les sucedía esto y era complejísimo. Entonces,
pensando en evitar como este tipo de situaciones, contrariedades e inconvenientes que no tienen que ver con ustedes, sino que se dan por situaciones externas, ¿no? Y pensando también en que realmente pues un semestre ni siquiera es como tal un semestre, sino que casi casi son cuatrimestres, ¿no? Y que realmente lo que se le solicita en este curso es bastante amplio, la verdad. Se pensó trabajar en un caso hipotético para que no tengan ustedes que buscar en dónde trabajar la evaluación de impacto, para que no tengan ustedes que aplicar el trabajo de campo. Ustedes no van a aplicar las encuestas ni las entrevistas ni demás, ¿no? Y que por lo tanto no tengan que invertir todo ese tiempo y más bien lo invertamos en que aprendan a redactar elaborar un informe de resultados final, ¿no? Y cómo se entrega un informe, o sea, lo que nos vamos a concentrar sobre todo es en aprender a diseñar una evaluación, un proyecto de evaluación de impacto y aprender a elaborar un informe de resultados final de una evaluación de impacto. Entonces, bueno, esta es la parte que más me interesa que quede muy claro, ¿no? No voy a aceptar trabajos evaluaciones de impacto o propuestas de evaluación de impacto de proyectos que ustedes hayan elegido. Tienen que trabajar con lo que viene en la plataforma, lo que viene en el curso, ¿no? Primero en esta primera sesión sincrónica, vamos a trabajar en que aprendan y vean cómo van a ser las primeras actividades de la primera mitad del semestre. Y ya después vamos a tener una segunda sesión sincrónica a la mitad del semestre donde los voy a enseñar a sistematizar la información y analizarla y cómo elaborar el informe de resultados final, entonces sí, para entregar entregar el informe de resultados. O sea, básicamente la primera parte va a ser cómo aprender a diseñar una evaluación de impacto con sus objetivos, su estrategia metodológica, cómo más o menos darnos una idea, cómo se elabora una encuesta, etcétera. Y ya después la segunda parte va a ser el informe de resultados final. En esta actividad también van a encontrar, en este curso, perdón, también se van a encontrar, como va a ser en el caso de la actividad 3 y la actividad 5, se van a encontrar con ejercicios H5P. ¿Qué significa esto? Que son ejercicios autoevaluables. Son este tipo de ejercicios de arrastra y suelta, de acomodar elementos. Yo de todas maneras se los voy a estar apoyando y les voy a decir cómo trabajar en ellos, sobre todo para la actividad 3, ¿no? De la estrategia metodológica. Les voy a mandar un video de YouTube creado por mí donde les explico cómo se realiza una estrategia metodológica para que se den una idea y puedan acomodar los elementos de la estrategia metodológica adecuadamente. Ahorita es un poco complejo que me entiendan, ¿no? A qué me estoy refiriendo, pero cuando les mande el video y cuando vean de qué va en el ejercicio, van a darse cuenta el sentido que tiene y cómo se acomoda, ¿no? Y por supuesto, pues yo voy a estar ahí todo el tiempo para cualquier duda que tengan, yo ayudarlos y orientarlos y, por ejemplo, me puedan decir estos elementos no sé dónde acomodarlos, yo los puedo ayudar al respecto. Pero bueno, lo importante es de que ahorita tengamos noción de esta parte que vamos a trabajar con un caso hipotético que ustedes van a encontrar en su pestaña de recursos informativos. Se van a la página principal del curso, se van a la pestaña de recursos informativos y ahí está su carpeta de caso hipotético. ¿Qué van a encontrar ahí? Ahí van a encontrar tanto entrevistas hipotéticas que se realizaron supuestamente, ¿no? A las encargadas. El caso se llama Centro Cultural Imagina, es un caso hipotético, y las supuestas entrevistas realizadas, ¿no? Que ya están con sus preguntas y sus respuestas y demás, que van a encontrar en PDF en esta carpeta. Es a la directora, a dos encargadas, a tres talleristas, ¿no? Son las entrevistas con las que vamos a trabajar para la cuestión cualitativa, para la información cualitativa. Por ejemplo, para la actividad 2
que se va a solicitar información sobre aquellos aspectos sobre los que se quiere recabar información para realizar la evaluación de impacto. Y eso lo van a encontrar en la entrevista hipotética con la directora, ¿no? Que es a quien, cuando ustedes realicen una evaluación de impacto en la vida real, ¿no? Lo primero es acercarse a los encargados del proyecto, a los directores y demás, y preguntarles sobre qué aspectos consideran importante obtener información para conocer el impacto que ha alcanzado su proyecto, ¿no? Entonces, en esta entrevista van a encontrar esta pregunta planteada y con base en eso van a hacer eh, sus objetivos de evaluación. Ahorita vamos a ver un poquito más eso, pero bueno, primero me interesa que entiendan un poco la noción de dónde se ubica una evaluación de impacto. ¿Qué es una evaluación de impacto? Hay muchos tipos de evaluación, ¿no? Primero tenemos que pensar en tres tipos muy generales de evaluación que hay, que es la interna, la externa y la mixta. ¿A qué se refiere la evaluación interna? La evaluación interna es como este tipo de evaluaciones que se hacen dentro de las mismas, suponiendo instituciones u organizaciones, ¿no? Que ellas mismas se las aplican a sí mismos, que ellos mismos diseñan su evaluación, ellos mismos se los aplican, ellos mismos hacen análisis y ellos mismos dicen estos son los resultados, ¿no? Por ejemplo, el FODA suele pasar mucho esto, ¿no? Por eso a veces no está confiable el FODA, sobre todo cuando se aplica de manera interna, porque hay mucho sesgo, ¿no? Hay mucho sesgo en el sentido de que como se aplica a uno mismo, dentro de uno mismo está viciado de repente nuestra visión. O las personas no se animan a hablar totalmente del tema, por ejemplo, con el jefe, entonces va a estar viciado, ¿no? Entonces, bueno, las características de este tipo de evaluación las hacen porque es económica, porque se ahorran el dinero de contratar a alguien externo, ¿no? Pero sí se tiene que tomar en cuenta que hay poca objetividad en este tipo de evaluaciones. Una evaluación externa, ¿no? Es la que contratas expertos para que te apliquen la evaluación. O sea, por ejemplo, en este caso, instituciones culturales, proyectos culturales y demás organizaciones pueden contratarlos ustedes como gestores culturales para que les apliquen la evaluación, ¿no? Y bueno, acá sus características es de que los resultados son más confiables, ¿no? Primero, porque estás contratando expertos con una metodología adecuada, ¿no? Aquí no vamos a aplicar un FODA, aquí vamos a diseñar una estrategia metodológica con variables, indicadores y demás bien estructurados. Y bueno, esto da muchísimo más fiabilidad en los resultados y los resultados van a ser mucho más objetivos, ¿ok? Y también hay otro tipo de evaluación mixta. ¿Qué pasa? Puedes contratar personas externas, pero estas personas externas pueden involucrar a las mismas personas de la organización a que participen desde el diseño mismo de la evaluación de impacto, ¿no? De qué es lo que quieren saber, etcétera, ¿no? Eh, y que participen en varias etapas, ¿no? de esta evaluación, ya puede ser incluso hasta en el momento de analizar los resultados, etcétera. Y las características de este tipo de evaluación mixta, que es tanto con agentes externos como internos, ¿no? Es de que, bueno, esto propicia también que se genere mucho conocimiento también por parte entre los miembros de la misma organización, que también podamos apoyarnos en los conocimientos que ya tienen los mismos miembros de su propio proyecto, ¿no? Y bueno, los resultados al final de cuentas sí pueden ser mucho más objetivos porque al final los resultados como tal finales los dan las personas externas, ¿ok? Entonces, bueno, esos son los tres tipos de evaluación más generales, pero en cuestión del momento en el que se aplica la evaluación, hay tres tipos de evaluación. Una que se llama ex ante, perdón, que es antes de que se ponga en marcha el proyecto, ¿no? O evaluación durante, que se hace en la ejecución, o sea, el proyecto está en marcha, está en ejecución y en ese momento se aplica. Por ejemplo, la que se aplica antes es para ver, es durante la fase del diseño del proyecto, para
evaluar qué tan pertinente va a ser nuestro proyecto, si es viable, si hay potencial, etcétera, ¿no? La que se aplica durante el proceso es un tipo de evaluación que tiene como objetivo ponderar cómo van hasta el momento de ese momento que aplicamos la evaluación, los resultados obtenidos, ¿no? Y qué cambios y qué decisiones podemos hacer para obtener mejores resultados, ya con lo que posteriormente se va a seguir ejecutando el proyecto. Y la última es la evaluación ex post, que es cuando ya se cerró, se terminó el proyecto y queremos conocer el impacto en general que tuvo, ¿no? Es decir, cuánto cambió y cómo cambió la problemática, la situación inicial con respecto a después de haberse implementado el proyecto, ¿no? Es decir, es una evaluación que se ve más en cuestión de los logros, ¿no? De resultados que hubo. Ahora, en este sentido, nosotros hipotéticamente trabajaríamos en una evaluación externa, pensando en cómo si nosotros somos gestores culturales que estamos prestando nuestros servicios y las evaluaciones de impacto solamente puede ser, nunca son ex antes, ¿no? O sea, como lo que se necesita es conocer el impacto, que el impacto tiene que ver con cómo se logró cambiar la situación gracias al proyecto que se está implementando. Solamente puede ser una evaluación durante la ejecución o al final del término del proyecto, ¿no? Hay diferentes tipos de evaluaciones. Puede ser de diseño, de desempeño, de procesos, de evaluar la estrategia, etcétera. Hay muchos que no nos podemos detener en este momento, ¿no? Pero lo que me interesa es que ustedes ubiquen muy bien en qué consiste una evaluación de impacto, ¿no? La evaluación de impacto lo que permite es medir lo que les comentaba, ¿no? Los efectos que ha tenido un proyecto cultural sobre la población a la que se está atendiendo, a la que está siendo dirigida el proyecto. Y bueno, esto se hace mediante una metodología profesional, rigurosa, que es lo que vamos a aprender a hacer aquí, ¿no? Este tipo de evaluación a lo que nos va a ayudar es a tomar decisiones, ¿no? Por un lado, cuando se hace durante el proceso, quizás cambiar algunos planes de acción, ¿no? Para obtener mejores resultados o dar una rendición de cuentas, ¿no? Ya se acabó el proyecto y estos fueron los resultados obtenidos, ¿no? Y así cambió la situación con respecto a la problemática original que vimos, así terminó después y esto fueron las mejoras que hubo o los cambios que hubo a favor, en contra o como sea, porque también puede pasar, ¿no? Entonces, esto sirve para conocer la efectividad del proyecto y que nos se permita, ¿no? Tomar mejores decisiones con respecto al manejo del presupuesto, recursos humanos, materiales, etcétera, ¿no? Como les comentaba hace un momento, ¿no? La evaluación de impacto nos permite ver qué cambios ha generado un programa o un proyecto. eh, lo que nosotros vamos a hacer es, primero empezamos con un fenómeno X o una problemática X en una situación inicial, que es cuando el proyecto inicia, ¿no? Y después, ya que se implementó durante algún tiempo, se tuvo que haber implementado por lo menos durante algunos meses para poder nosotros medir el impacto, ¿no? Se hace un corte, si va a ser durante, ¿no? Se hace un corte y se mide qué tanto cambió la situación, ¿no? O qué nuevas características hay de la problemática, o si la magnitud inicial de la problemática ha cambiado, si es menor, si es mayor, etcétera. Por ejemplo, eso se puede saber con datos cuantitativos, ¿no? Etcétera. Bueno, eso es lo que necesitamos saber. Entonces, más que las preguntas, ahorita me interesa que veamos un poco la cuestión del programa, ¿no? En la primera actividad lo que se les va a solicitar es participación en un foro, pero para la actividad 2, lo importante va a ser que trabajen en la caracterización del proyecto a evaluar. Entonces, lo que se les va a pedir
es el nombre del proyecto que se va a evaluar, que en este caso va a ser el Centro Cultural Imagina, ¿no? Que es lo hipotético, una descripción general del proyecto, ¿no? En qué consiste el proyecto, a qué destinatarios va dirigido, fundamentar por qué, esto sería con sus propias palabras, ¿no? Fundamentar por qué un proyecto como el del Centro Cultural Imagina sería importante hacer una evaluación del impacto que ha tenido este proyecto sobre la población, ¿no? Y bueno, toda esta información se va a obtener de esta primera entrevista con la directora que les mencioné, ¿va? De ahí ella menciona de qué dependencia es el centro, ubicación, menciona la historia un poco del centro, a qué se dedica, o sea, cuáles son sus talleres, sus actividades, su misión, todo eso que entraría dentro de la descripción general, ahí lo menciona, ¿no? Después la breve fundamentación sería un poco con sus propias palabras mencionar, ¿no? Porque es importante hacer una evaluación de este tipo de centro y después se les solicitaría que hicieran eh, que redactaran el objetivo general del proyecto de evaluación. Ojo, no los objetivos del Centro Cultural Imagina. Recordemos que su documento con el que van a empezar a trabajar desde la actividad 2, lo que van a empezar a construir es aprender a diseñar un proyecto de evaluación de impacto. Entonces, los objetivos que se les va a solicitar que redacten van a ser los objetivos que ustedes redactarían como gestores culturales, como profesionistas, sus objetivos de su evaluación de impacto, ¿no? Que van a hacer sobre el centro. Entonces, se les solicitaría que redactaran un objetivo general con sus objetivos específicos de evaluación de impacto. Por ejemplo, el objetivo general, obviamente, tendría que ser, ¿no? Por ejemplo, evaluar, ¿no? El impacto que ha tenido eh, el Centro Cultural Imagina en la población a la que está siendo dirigido, con la población a la que está siendo dirigido, ¿no? Y, por ejemplo, ¿en qué nos basaríamos para redactar los objetivos específicos? Bueno. En la misma entrevista de hipotética con la encargada se menciona, hasta que yo las había mencionado, sobre esos aspectos que sería importante recabar información para conocer el impacto del proyecto, que también le podemos llamar las necesidades de información, ¿no? Que en este caso serían las de la directora. Entonces, eh, ven, por ahí se menciona hasta con incisos, ¿no? En una de las preguntas, se les pregunta sobre estas necesidades de información a las directoras, menciona cuatro aspectos en particular y a partir de esos cuatro aspectos redactan unos objetivos específicos, ¿no? Y bueno, las preguntas guías. Les voy a dar un ejemplo de cómo se hace esto, cómo se redacta para que sepan más o menos en una idea cómo redactar estos objetivos y estas preguntas, ¿va? Eh, Les voy a poner el ejemplo de una evaluación que me tocó hacer, por ejemplo, la evaluación del noveno festín de muñecos. El objetivo general fue, más bien en este momento, evaluar el impacto que tuvo el festín de muñecos en su novena edición entre su público asistente. ¿Se fijan? Es similar a lo que les comentaba, que sería como, de esta manera son más o menos como se redactan los objetivos de evaluación de impacto. En este caso, los tres aspectos fundamentales que nos mencionaron, bueno, que es una morena quien organiza este festín, eh, le interesaba conocer tres aspectos: la cobertura, la opinión de los asistentes y la difusión, ¿no? Entonces, bueno, eh, por un lado, un objetivo específico que serían las necesidades de información que se lea en la entrevista con la directora o demás, puede ser conocer la cobertura que tuvo el Festín de Muñecos en su novena edición. Obviamente ustedes esto lo plasmarían de manera, lo adaptarían de acuerdo a la evaluación para este caso hipotético del Centro Cultural Imagina. Pero lo que es importante es que se den cuenta cómo se redacta un objetivo específico. Yo les sugiero siempre que para que usen verbos adecuados para la redacción de verbos de objetivos específicos, googleen
eh, eh, verbos para redactar, objetivos específicos de proyectos, ¿no? Y ahí les van a salir un listado y ahí ustedes ven cuál es el más conveniente conforme a la acción que se necesitaría hacer para lograr su evaluación de impacto. Los objetivos específicos siempre, siempre, siempre están redactados de manera, o sea, deben de decirnos cuáles son esas acciones concretas que vamos a realizar para lograr nuestro objetivo general. Es decir, para lograr esta evaluación de impacto en general, cuáles son las acciones concretas que vamos a realizar, ¿ok? Entonces, bueno, así se redactarían los objetivos específicos. Esto es lo que les mencionaba, o sea, literal viene la información en la entrevista hipotética. Aquí se los tengo hasta subrayado para que no se me vayan a hacer bolas, ¿no? Se le pregunta hipotéticamente a la directora cuáles serían las necesidades de información que usted tiene identificadas como directora del CCI para realizar la evaluación de impacto. Y por acá menciona la cobertura, menciona los menús, saber no es un verbo que se usa académicamente, entonces por eso les digo que es mejor que busquen cuáles son los verbos adecuados, ¿no? Este podría ser establecer si los medios de difusión que se han utilizado han tenido el éxito esperado, ¿no? Y así uno por cada uno de los incisos. Entonces tendrían que tener cuatro objetivos específicos. En la actividad 3 es la que les mencionaba que ustedes van a tener que acomodar es cada uno de estos elementos como categorías, variables e indicadores. No los quiero hacer bolas ahorita porque esto les voy a mandar un video bien explicado a detalle cómo lo van a realizar, ¿no? Pero para que se den una idea cómo van a trabajar, así va a quedar eh, su estrategia metodológica de esa actividad 3 y para la actividad 4 ya tendrían que entregar precisamente lo que se trabajó en las actividades anteriores, que sería, bueno, ya bien su portada, bien de su proyecto, con su título de proyecto de evaluación, la fundamentación con la descripción y todo de que se trabajó, los objetivos, las preguntas, la delimitación, ¿no? Que la delimitación pues tiene que ver con, bueno, acá se podría poner el 2025, ¿no? De hecho, este primer semestre, el tiempo que dura el curso, eh, etcétera, ¿no? Y la estrategia metodológica, se les piden las instrucciones, pero si les suelo recordar que no se les olvide hacer una captura de pantalla cuando terminen la estrategia metodológica de su actividad 3 porque se va a incluir en su actividad 4. Se entrega un plan de trabajo va a ser, que se basan en las actividades que faltan por entregar, las 5, 6 y 7, ¿no? Con las mismas fechas y el producto a entregar. Y bueno, pues el cronograma que tiene que ver con esas fechas, ¿no? Entonces ya la actividad 5 realmente es muy sencilla, es como arrastrar eh, el elemento que tiene que ver con la pregunta de la supuesta encuesta que se va a trabajar, ¿no? Que supuestamente se aplicaría en el trabajo de campo. Ya hasta aquí nos quedamos para no hacer los bolas, porque ya después con lo de trabajo, el supuesto trabajo de campo, lo vamos a ver en la siguiente sesión. Me preocupa que se vaya a cortar. Si se corta, bueno, ya saben que es por la cuestión del Zoom, que para que se grabe dura ahí media hora nada más. Entonces, ya me salió el letrero, pero si quisiera, antes de que, aprovechando los últimos minutitos o segundos, no sé, eh, si tienen alguna duda, la puedan compartir en este momento. ¿No? ¿No hay ninguna duda? Nada más era para agradecer. Y las instrucciones van a ir, entonces, las va a ir dando poco a poco con los videos Las de eso. instrucciones vienen en cada actividad. Es bien importante que lean súper detenidas las instrucciones de cada actividad y que cualquier duda que surja, eso es súper importante, la educación en línea, me la compartan, me la pongan en el foro, me la manden por mensaje a través de la plataforma, siempre a través de la plataforma, ¿no? Y, eh, y nada más para la actividad 3 para esa sí les voy a mandar un video,
sobre la estrategia metodológica de cómo realizarla, porque esa sí es un poquito más compleja, lo demás está un poco más sencillo. Este video se va a subir al foro de videoconferencias para que lo puedan revisar en caso que les surja duda de cómo redactar los objetivos y eso de lo que les estoy comentando ahorita, pero las dudas pues me las pueden compartir en cualquier momento. Otra cosa que es importante mencionarles es, conmigo se trabaja entregando, o sea, en proyectos siempre lo mejor es trabajar así, entregan conforme entiendan, con la mejor manera posible y yo les voy a dar retroalimentación